Órale, ya. Pues muy buenas noches, bienvenidos a otro nuevo video de lo que es impresión en resina, tipos de resina, qué son, para qué se usan, una introducción a esta tecnología para que ustedes puedan saber cómo utilizarlo y para qué se usa. Es muy importante saber algunas condiciones que el experto del día de hoy nos va a brindar con su experiencia y su magnífica eh, eh, ilustración de todas las piezas que ha hecho, porque aunque diga que no, este hombre hace de todo y cada día te sorprende todo lo que sabe. Con 3 hijos y una empresa puede de Superman, casi casi. Entonces, muchas gracias por tu tiempo, Eric. El público, el escenario es tuyo y ilumínanos, por favor. Listo. Pues bueno, no sé si alguien ya tenga conocimiento en resina o si ya haya trabajado con ella, pero yo les voy a hablar de 4 diferentes tipos de resina hoy. Bueno, realmente son 3. Una es la transparente, la otra es la estándar, puede de diferentes colores. Nada más traigo ahorita 2 tipos de gris y un blanco y la resina casteable. Entonces, pues bueno, más o menos les podría explicar en cuanto a los usos. Les puedo explicar un poquito de la resistencia de cada una, para qué sirven y demás. Entonces, pues bueno, voy a empezar con la estándar. La estándar es la más simple, como su nombre lo dice, pues es la estándar, es estandarizada totalmente. Eso quiere decir que la puedo usar para casi cualquier cosa o cualquier aplicación. Lo que principalmente Bueno, para lo que principalmente se usa es para coleccionismo o para estatuillas. Eso es para lo que más se utiliza, puesto que es una resina pues hasta cierto grado resistente, pero pues sí, y guarda una muy alta calidad de detalle o un muy alto nivel de detalle, y se utiliza precisamente para miniaturas o algunas piezas de colección. Sobre todo la usa mucha gente que hace bueno, que juega, hace piezas para juegos, perdón, que son tipo Warhammer o pues todo lo que son Wargames, y en algunos casos algunas piezas o juegos de mesa, ¿no? Sobre todo eso. También se utiliza mucho para Dungeons and Dragons, para poder tener tus diferentes villanos o enemigos para la aventura, e inclusive puede ser también tu party. Pues bueno, la estándar tiene cierto grado de resistencia. Si tú no la usas, o sea, si tú la usas así tal cual, salida del frasco, eh, tiene una resistencia, se podría decir como una crisálida. Se podría decir, es como si se cae y se rompe, te quedan los cristales. No es como un vidrio como tal, no quedarían cristales de vidrio, pero no son pedazos muy grandes, ¿no? Por ejemplo, aquí les traigo una pieza que se hizo con resina estándar. Es un Link de la leyenda de Zelda. Aquí está separado, porque pues, bueno, a veces es más fácil poner una con la experiencia uno se da cuenta qué piezas puedes hacer de un solo tamaño y qué piezas no. Por ejemplo, este Osaru también es con estándar, pero por ejemplo, los brazos se hicieron aparte. Se podría haber hecho de una sola pieza, pero por la experiencia y el tamaño, es más fácil tener las piezas separadas, sobre todo para el armado y por si hay alguna falla, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el cabello. Este es el nivel de detalle que se puede tener en piezas grandes. Por ejemplo, aquí no sé, espero que se pueda ver la cara, los dientes y demás. Y también se puede tener un detalle en miniaturas de 2 centímetros, ¿no? Casi no se ve o casi no se alcanza, no se nota tanto el detalle. Mira. No me gusta eso con esta cámara, pero si lo pueden ver físicamente, se nota aquí trae el emblema en el cinturón y trae el emblema también en la espada, y las garras están demasiado definidas o muy bien definidas. Este es, digamos, su hermanito, es una versión un poquito más grande, y es lo que les mostraba hace rato con la Chitara. Esta es Chitara, así sale la pieza de la impresión, y ya después tú la puedes dejar en algo
algo así, ¿no? Entonces, pues más o menos este es lo que les quería platicar de la resina estandarizada. Hay mucha gente, o al menos en mi caso, nosotros usamos resinas flexibles para hacer un poquito más resistente las piezas. Usamos la Tenacious, Siraya Tech se llama, la marca es Siraya Tech, perdón, y es la Tenacious. Esa resina nosotros la usamos con una proporción de un 10 o 20%, dependiendo del tamaño de la pieza, y eso nos aumenta mucho la resistencia para las piezas que nosotros entregamos. Cuando nosotros hacemos una miniatura, si nosotros la dejamos con el estándar, no nos podemos asegurar de la calidad de la pieza y es muy probable que se pueda romper, porque la resina pues, sí es resistente, pero no es piedra como tal, ¿no? Hay ciertas partes de la resina donde agarra mucho más resistencia, sobre todo como por ejemplo, les voy a poner un ejemplo aquí en el Ozaro. La parte del pecho es muchísimo más resistente que la cola, ¿no? La cola, pues precisamente es porque a menor cantidad de resina, más frágil es la pieza. Inclusive aquí se puede ver cómo se mueve. Si le muevo más fuerte, posiblemente se separe de la parte donde está aquí unida. Igual esta parte de aquí, ¿no? De la armadura, esta pieza que está aquí, no se va a mover esta parte, pero sí también es un poco delicada, sobre todo porque tiene una menor composición de resina. Entonces, a mayor composición, más resistente tu pieza. Hay veces que tú haces las piezas huecas para poder ahorrar resina. Ya dependerá mucho de lo que quieras realizar. Pero bueno, ¿es recomendable? Sí, sí es recomendable, siempre y cuando la pieza no sea muy importante, o más bien no vaya a tener una movilidad o se puede decir un uso rudo. Sí, es más para ornamento o estática, ¿no? Y también depende del tamaño, no compensa hacer una pieza como estas, de 3 centímetros hueca, versus una pieza de 15 centímetros que sí lo vale, ¿no? Cada una tienen que tener sus hoyos de drenado y demás, pero bueno. Eso es en cuanto a la resina estandarizada. A muchas personas, como les comento, no la mezclan y te la entregan así tal cual viene del frasco. No está mal, simplemente es un plus que nosotros agregamos precisamente para que la pieza sea un poco más resistente. Por lo mismo, eso aumenta un poquito el costo, porque en promedio las resinas, la resina estandarizada está entre unos 800, 1,200 pesos más o menos en un promedio, siendo que la resina de la Tenacious está arriba de 1,400 y no baja, ¿no? Entonces, sí es un plus, sí puede aumentar un poquito el costo, pero tampoco es tanto, y lo más importante es que te va a dar una mejor resistencia. Eso es en cuanto a la estándar. Ahora, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, si ya la han trabajado, si quieren hacer alguna pregunta o algo referente a esta, o si no, me sigo. Chicos, es un momento, pueden abrir el micrófono, puedes escribir en el chat, mandarlo en el grupo, lo que se les haga más fácil. Recuerden que es importante, igual si no conocen nada, no pasa nada. Aquí están para que les podamos ayudar. Y pues bueno, yo creo que más adelante estarías tocando el tema de las exposiciones, ¿no? Sí, de cada una. Mira, por ahí preguntan, aparte de la resina estándar, ¿cuál otra mencionaste que es más dura? Depende de la utilidad o para qué la vas a usar. La resina flexible como la PLA te podría servir mucho. Sirve con cualquier tipo de resina flex la mezcla. Sí, sirve con cualquiera. No es tan recomendable, por ejemplo, hacerlo con la casteable. Es así, no es tan recomendable, pero sí puede funcionar. ¿Cuál es la proporción adecuada para hacer una impresión de resina flexible diluido con resina estándar? Nosotros aplicamos o aumentamos un 10 o 20% dependiendo de la pieza que vayamos a hacer. Por ejemplo, si vamos a hacer miniaturas de 2 o 3 centímetros o tal vez hasta 6 centímetros, nosotros hacemos una mezcla del 10% nada más. Si vamos a hacer piezas más grandes, como el Ozaro que les mostré o el Link, le aumentamos el 20%.
Sobre todo eso es para que tengan una mayor resistencia en partes como la espada. Aquí, por ejemplo, esta pieza ya está curada. Si yo lo hubiese hecho con resina estándar sin flexible, esto no podría pasar. La pieza quedaría totalmente rígida, como es el caso de la espada, o de la funda, perdóname, y se rompería. Entonces, esto es lo que causa que yo, o sea, esta es la ventaja de que yo le haya puesto resina flexible para que esta pieza, a pesar de que va a ser fijo, es una estatuilla, no se vaya a romper. Precisamente porque si es una pieza delicada, si se llega a caer, pues esta flexibilidad, perdón, este, esta flexibilidad es lo que le puede dar esa ayuda para que no se rompa la pieza, ¿no? Es lo mismo que les mostraba hace rato con la cola del osaru, también tiene eso se nota aquí. Y por ejemplo, en el báculo de Chitara, también se puede ver que tiene cierta flexibilidad. Obviamente no es totalmente flexible, pero sí tiene cierta flexibilidad para que precisamente no se vaya a romper o no se te vaya a lastimar la pieza. Bueno, si quieren, voy a un poquito a la parte de las exposiciones, del tiempo de exposición. En la resina estándar, dependiendo de la impresora, sí varía mucho entre las impresoras, sobre todo porque no todas usan las mismas piezas o no todos usan los mismos componentes. Llega a variar entre impresoras de la misma marca. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos varias en iCubic y de esas todas son iguales. O sea, todas son la misma marca, misma impresora y todo es idéntico. Pero por ejemplo, hay impresoras que tienen que tener una exposición más alta o una exposición más baja. No estamos seguros del por qué. Lo que nosotros hemos visto, al menos con experiencia, es que los componentes en algunos casos tienen ciertas variaciones. Por ejemplo, en las lámparas LED que llevan, algunas tienen mayor intensidad, otras tienen menor. La parte mecánica puede ser que varíe la parte del brazo del eje Z. Hay algunos que pueden estar un poco doblados o algunos que estén un poco, inclinados o no estén bien ajustados. Entonces, eso te varía también, te cambia la parte de las exposiciones. Pero bueno, el estándar de exposición de una resina estandarizada, perdón, valga la redundancia, es alrededor de 2.6 segundos hasta unos 3. Hay gente que le pone más, hay gente que le pone, no hay mucha gente que le ponga menos. La verdad es que si le pones menos, no se quema. Realmente lo que tú haces cuando estás imprimiendo, estás quemando la resina. La resina tiene bueno, por sus componentes y toda la parte, la reacción química que hace por medio de la luz UV, se quema, por así decirlo, y esa resina o esa resina quemada es lo que te va dando las capas. Entonces, cada capa que tú vas haciendo está siendo quemada en ese sentido. Ahora, lo recomendable es que uno haga pruebas. Existen varios archivos de pruebas para poder estar sacando como el estándar que necesitas para tu impresora en particular. Tienes que, me hubiera encantado tener un bloque, no tengo ahorita, pero bueno, es un bloque donde te vienen diferentes parámetros. Si quieren, si después no sé si tienes los correos, Raque, o si no, bueno, lo Sí, subimos a sí. la página o alguna cosa así para que tengan el archivo y vean más o menos cómo funciona. Ese archivo mide tanto el tiempo, la calidad y la parte del detalle. Entonces hay que estar haciendo pruebas con eso. No tarda tanto tiempo en imprimirse. Entonces es muy sencillo y tampoco gasta tanta resina, que la verdad es que la relación de lo que se gasta de resina versus lo que puedes desperdiciar con una mala calibración o con una mala exposición, realmente lo vale. Es tedioso, sí es tedioso, porque tienes que estar jugando literalmente segundo por segundo. Tienes que estar haciendo la de 2.6, luego de 2.7, 2.8, para ver variaciones y ver cuál es la exposición que mejor le queda a tu impresora. Pues bueno, esa es para la resina estandarizada. No sé si ahí hay alguna duda o algún comentario sobre esta parte de las exposiciones. Creo que no. La mía te ¿No? la hago por privado. No,
Bueno, no te preocupes, porque ahorita nadie preguntó. Bueno, venga, voy a seguir con las otras. Por ejemplo, ahora voy a hablar un poquito de la resina translúcida. La resina translúcida tiene su nivel de exposición es mucho mayor, tiene que ser mayor. Denme un segundo, por favor. Sí, sí. Vamos a darle un breve break a nuestro increíble ponente. Si alguien tiene dudas, chicos, no olviden de mencionarlo en el chat o incluso abrir su micrófono si así lo desean. Nosotros estaremos preguntándoles. Ok, conveniente dejar el tiempo de exposición por default del software del Chitubox. Ya, perdonen, estaba aquí cuidando las mías. No es recomendable dejar el tiempo default. Todo tiene que ser en relación a la impresora, no tanto al slicer que se utilice. Hay veces que, por ejemplo, y eso también es algo muy importante. Mucha gente siempre se pregunta ¿por qué si mi slicer en el Chuti me dice que me va a tardar 2 horas o en el Litchi me dice que me va a tardar 1 hora y media, mi impresión se tardó 4? Ese tiempo y esa definición la dan los parámetros que uno pone en los slicers, pero también puede llegar a variar por los componentes de la impresora. Hay 3 diferentes parámetros importantes que hay que tomar en cuenta para la velocidad. Uno es la velocidad de altura o de tiempo de retracción. La otra es el tiempo de exposición en cuanto se va a quedar. Y la parte de la elevación, de cuánto tiempo o cuánta altura tú quieres que se eleve la cama para que vuelva a bajar y volver a dispararle la luz para que la resina se queme. Entonces sí son parámetros muy importantes que uno tiene que ir ajustando acorde a su impresora. Por ejemplo, las mono, lo recomendable es que el tiempo de altura o de separación sea de arriba de 6 milímetros. Puedes empezar desde 6 en adelante. A mayor cantidad de tiempo o de altura, eso te ayuda sobre todo para hacer piezas que van huecas. Y eso es precisamente para evitar que haga succión la resina y pueda salir la impresión correctamente. Porque a mayor tiempo, a mayor altura, va a escurrir más la resina y vas a evitar que tenga una succión. Si quieres que sea más rápido, pues le bajas ese tiempo. Entonces el tiempo es un poco más. Pero hay veces que si no tienes bien tus parámetros de los otros 2 parámetros, te pueden salir las líneas en la impresión de resina y pues no quieres eso, ¿no? Al final de cuentas, lo que tú quieres es una pieza que pues, no tenga esas marcas. Precisamente por eso te estás yendo por una impresión de resina y no estás utilizando el filamento. No todas las piezas impresas con resina ocupan orificio, solamente las que son huecas. Toda la resina, haz de cuenta que toda la pieza va subiendo, haz de cuenta, esta es una pieza con resina casteable, entonces bueno, va subiendo la pieza y cada capa va escurriendo, entonces no es necesario que vayas teniendo un hueco, a menos, un hoyo pues de drenaje o de drenado, a menos que la vayas a hacer hueca. Si la pieza es hueca, por ejemplo, esta pieza es totalmente hueca y se hizo así, sale la cama de este lado, entonces la pieza va subiendo así. Toda esta parte de aquí no necesitas ningún hoyo de drenado porque va subiendo poco a poco. Lo necesitas hasta el final. ¿Por qué? Porque toda la resina que pudo haber quedado aquí va a ir escurriendo y va a caer literalmente por gravedad. Entonces toda esta pieza, toda esta resina se va a ir saliendo por aquí. Entonces aquí es donde tú pones tus huecos de drenado para que no tengas problemas con la resina y no se te quede adentro. Hay veces que cuando tú haces una pieza hueca, uno de los problemas que tú puedes tener es cómo la curas por dentro. Realmente no se puede curar por dentro. Lo que tienes que hacer es sumergirla mucho tiempo en alcohol isopropílico para que se limpie completamente y pues curarla por fuera. Nunca vas a poderla curar por dentro, porque pues no hay manera de que la luz llegue hasta adentro y te pueda curar bien la pieza. Pero si la limpias bien o la enjuagas bien con el alcohol isopropílico, no deberías de tener ningún problema. Después estos huecos o estos hoyos se deben de tapar para que precisamente no tengas ningún residuo o alguna cosa
de la resina que pudo haber quedado adentro, que se salga. La mayoría de la gente los llena o los rellena con masilla, o lo que nosotros usamos es plastiloca. No hay más. Oye, Perdón, dime. perdón por interrumpirte. Ujú. Dijiste algo muy, muy curioso. Velocidad, altura, tiempo de exposición. ¿Y cuál era el otro? Uno es la velocidad de altura, la otra es el tiempo de exposición y la otra es el tiempo que se va a quedar junto con en la parte de la exposición como tal. Son los tres parámetros principales. Sí, dame un segundito y aquí te digo. Uno es la distancia, la otra es la velocidad de la subida y bajada y la otra es la retracción. Son los tres parámetros. Aquí estoy con mi acordeón aquí en el slicer. Preguntaban si se puede usar thinner en lugar de alcohol isopropílico. No es recomendable porque el thinner es demasiado abrasivo. Entonces, te puede dañar la pieza, sobre todo si es una pieza pequeña o con mucho detalle. Es lo mismo que pasa cuando le pones acetona. No sé si, perdón por el ruido de fondo, están diciendo. Le dan viento, no pasa nada. Sí, es sonido de fondo, ¿no? Es el background. La parte hay gente que usa acetona y le gusta porque es mucho más rápida, mucho más limpia, pero es muchísimo más flamable y es peligrosa. Entonces, no es recomendable utilizarla. Definitivamente sí te ahorra muchos pasos, te ahorra mucho tiempo, pero es muy peligrosa. Entonces, la verdad es que yo no la recomiendo. Hay gente que sí la usa, pero bueno, yo ya no la... Algún tiempo con algunas resinas, sobre todo con la Booster, por ejemplo, sí hay que usar algún abrasivo o alguna pieza para limpiar, vamos, puedes usar, dame un segundo. Ya, perdón. Puedes utilizar algo para limpiarlo, que es puede ser el alcohol isopropílico, pero se te ensucia más. Entonces con la acetona es mucho más rápido y más limpio, ¿no? En cuanto a la duda, y en vez de alcohol isopropílico o alcohol puro, sí se puede hacer alcohol puro siempre y cuando sea arriba de 80. Arriba de 80% no hay ningún problema. Abajo de eso sí tienes algunos temas de no limpia correctamente y puedes tener muchos residuos de resina y no va a quedarte bien el curado. Y además de que es un poco más difícil que se evapore. Pero el alcohol normal, ¿no? El alcohol isopropílico no tiene ese tema. Pero bueno, arriba de 80, cualquier alcohol. No es a fuerzas que uses Por ahí te el isopropílico. preguntaban si podían pintar, si tenían que curar las piezas para pintarlas. Toda la resina se tiene que curar a fuerzas. Es tóxica. Entonces, toda la resina, tú tienes que, cuando sale de la impresora, vamos a suponer que esta pieza no está curada. Bueno, de hecho, esta pieza no está curada. Esta pieza salió de la impresión, salió de la impresora y a este nivel o a este grado podría ser tóxica. Es menos tóxica porque ya está limpia, o sea, ya la limpié con alcohol isopropílico, ya fue enjuagada, digámoslo así, pero todavía sigue siendo tóxica. Si yo quiero ya que esta pieza ya quede al 100% como yo la quiero, se le quitan los soportes, siempre se le quita el soporte antes de curar. ¿Por qué? Porque si no lo haces así, la pieza o el soporte queda ya un poco más duro y sale más difícil o queda más difícil para que se pueda quitar. Cuando tú los quitas a este nivel, por ejemplo, les voy a enseñar aquí más o menos cómo sale. No sé si están viendo ahí. La pieza sale sin problema el soporte. Aquí están los soportes. No se me pegaron ni nada, ¿no? Realmente es muy sencillo quitarlos. Aquí se ve cómo se pueden quitar los soportes y listo. ¿Vale? Una vez que está ya el soporte fuera, esta pieza se cura y después se le agrega un primer y de ahí se pinta. Entonces sí necesitas curar toda la resina antes de pintarla o antes de hacerle cualquier cosa. No puedes dejarla sin curar.
Y por ahí también te dicen que si se tiene que usar primer. Igual. Sí, sí tienes que usar primer. Hay resinas que agarran la pintura bien, pero lo más recomendable es que uses un primer. Sí, no es necesario en muchos de los casos usar lija. No tienes que lijarlas como en FDM. Ahí en FDM sí tienes que lijar sí o sí. Acá no es necesario. O sea, hay veces que no requieres ese lijado para el postprocesado y simplemente sale tu pieza, la curas. Bueno, sale tu pieza, quitas que enjuagas, quitas soportes, curas, primer y empiezas a pintar. Entonces ya esta pieza, por ejemplo, tuvo un primer blanco y ya después se fue pintando pieza parte por parte y ya después se le agregó un sellador de brillo y listo. Pregunten Perfecto. más. ¿Algún procedimiento para curar las piezas sin las máquinas comerciales? Eh, para el curado, sí. Lo más importante es usar bueno, primero, lo primero es asegurarte que la estás enjuagando correctamente. Hay mucha gente que usa un topper, el típico topper de crema al pura o de yogurt, le echan alcohol isopropílico o algún tipo de alcohol, meten ahí su pieza y lo agitan, ¿no? Lo más importante de esto es que tiene que ser no es tan recomendable hacerlo así porque el topper no es hermético. La idea de eso es que el alcohol isopropílico se evapora muy rápido. Entonces, si tú lo haces así, no es que tengas o te pongas en riesgo a tanto grado, realmente lo que pasa es que se va a evaporar o tu alcohol se va a gastar mucho más rápido. Entonces, por eso son en toppers o en contenedores herméticos. Entonces, bueno, ese sería tu primer paso, sería limpiarla completamente. No necesariamente necesitas una estación de curado de las que te venden las empresas de impresión o de las impresoras, pero sí es muy importante limpiar o enjuagar bien tu pieza. Una vez que ya está enjuagada o ya está completamente limpia, hay que esperarse a que se evapore y que el alcohol ya no esté presente, porque si tú la curas cuando tiene algún alcohol o algún residuo todavía, te quedan unas marcas blanquecinas en la pieza. Si la vas a pintar y la vas a primear y la vas a pintar, no hay problema, pero si la vas a dejar de ese mismo color, entonces sí te puede llegar a afectar ese tipo de marcas en la resina, ¿no? Una vez que ya la enjuagaste, ya la limpiaste, el siguiente paso es ponerla a exposición de luz UV. Mucha gente usa el sol porque pues no hay una fuente mejor de rayos ultravioleta, ¿no? Pero el problema con el sol es que tú no puedes medir la cantidad o la intensidad del rayo. Entonces, por ejemplo, si tú lo dejas en el piso, en un patio, de repente hay una ventana, te hace un efecto de lupa y entonces quemas tu pieza o se sobreexpone. Hay gente que los pone, entonces sí lo ponen como en un contenedor de plástico o en un contenedor de aluminio para que le dé el reflejo un poco más intenso y no esté, el curado sea un poco más fácil. Ahí, por ejemplo, en el sol, el tiempo que tú le puedes poner para que cure no debe de sobrepasar los 3 minutos porque si no se sobreexpone. Y con las máquinas comerciales sí es recomendado, dependiendo de la pieza, dependiendo del tamaño, es recomendado que sea de más de 5 minutos para que esté girando y sea un curado uniforme, ¿no? Entonces sí son las dos maneras para poder hacer tu limpieza y curado si no tienes una máquina. Para la parte de la luz UV, tú puedes utilizar de las lámparas que te venden para peceras, las lámparas que te venden para las uñas. Esas te sirven bastante bien porque tienen como son como cóncavas y puedes poner ahí la pieza debajo y le da un curado un poco más uniforme que si nada más pones la luz hacia arriba, ¿no? Si está un poco más curvo. Hay gente que hace sus cámaras de curado con aluminio, hacen aluminio, le ponen LED en medio y entonces, o con espejos, y entonces así haces que tu curado sea uniforme. Pues bueno, esas son las dos cosas. No sé qué más había. Por ahí ¿Alguien también más te preguntó? preguntaban si se puede imprimir piezas de base cuadrada pegada a la plataforma sin elevar la pieza. ¿El efecto de la pata de elefante sí se da o no? No es recomendable hacerlas directamente en la cama, a menos de que sean piezas pequeñas como
o bueno, más bien que sean piezas sólidas como piezas de ajedrez. Si tú vas a hacer una pieza de ajedrez, sí la podrías hacer directamente en la cama, porque es totalmente, o sea, vamos, no tiene candados o no tiene ningún lugar donde se pueda quedar la resina extra o demás, y sí podrías hacerla así. Pero fuera de eso, no es tan recomendable hacerlo directamente sobre la cama. No es como en la FDM que sí puedes hacer las impresoras de filamento, donde sí puedes ponerlas a la cama directamente y no tienes problema. Aquí no. Aquí sí es recomendable que toda pieza que tú imprimas tenga una elevación de 5 milímetros mínimo. Y ya de ahí, dependiendo del ángulo que tú le pones y los soportes, es la elevación que vas a darle, si le das más o menos, ¿no? Pero el mínimo mínimo son 5 milímetros entre la cama y la pieza para que empiece. Ya si tú la haces en 35, 45 grados o inclusive ya una pieza totalmente de 90, pues tiene que tener esa elevación. Por ejemplo, en esta pieza que está aquí, esta es una pieza encasteable y tiene esa elevación. Si yo no lo hubiese hecho así, hubiese quedado el efecto de pata de elefante y esta parte aquí hubiese quedado gruesa. Entonces, sí, todas las piezas tienen que tener a fuerza elevación, a menos de que sean, como les decía, más sólidas y ahí no lo requieres. También te preguntaban si recomendabas o qué recomendabas más, un purificador de aire en la habitación o el pequeño que vende Anycubic. Yo no uso ninguno de esos, nosotros no usamos ninguno de esos. Teníamos un extractor de aire, la verdad es que no nos sirvió o no lo usamos más. Lo que nosotros tenemos es literalmente una ventana. Están cerca de una ventana y tenemos teníamos todo el set completo para tener un filtrado y demás, pero la verdad es que era mucho más difícil de trabajar dentro de ahí. Entonces ahora lo que usamos más bien es mucho más fácil usar máscara y y con la ventana. No necesitamos más. Sí es recomendable tener algún tipo de filtrado de aire y lo mejor es que esté cerca de una ventana. Eso es lo mejor. ¿Para qué? Para que puedas tener vamos, que no se acumulen los gases de la impresión. La verdad es que no hay tantos gases como tal, no es como un FDM que está totalmente abierto y pues es plástico quemado, ¿no? Acá no, acá sí tienes, precisamente para eso, además de para evitar que le dé luz extra y demás, para eso es la placa acrílica. Los vapores que sacan no son tan constantes o al menos no son tan, vamos, no es como si estuvieras en un carro en combustión. Realmente sí hay cierto control dentro de las mismas impresoras. La mayoría tienen no es un filtro como tal interno, pero sí tienen un cierto control para ese tipo de vapores. Tampoco es que la puedas tener ahí y te vayas, o sea, si estás en un cuarto cerrado y la pones, ¿te vas a morir? No, no llega a pasar así. Sí es mala la alta exposición, pero no es tan necesaria la otra pieza. Es un grado extra de cuidado, pero ya es al gusto del usuario. Por ahí Daniel quería comentar algo o solo abrió su micro. ¿Aló? No, creo que solo abrió su micro. No, solo está abierto. Dijo, ay, ¿Cuánto tiempo es recomendable dejar las piezas limpiando con alcohol isopropílico? Pues mira, si tú la usas con la máquina de curado que te da Anycubic o las otras marcas, puede ser entre 5 y 6 minutos para que esté girando. Nosotros, por ejemplo, en algunos casos usamos máquinas ultrasónicas y les ponemos 2 minutos, 2 o 3 minutos para que sea con el movimiento del agua y con eso ya es mucho más rápido y quedan mejor. Pero pues bueno, eso ya es totalmente a gusto del cliente y del usuario, ¿no? Sinceramente no me gusta mucho las máquinas que te venden para el curado porque te guardan mucha resina y luego es problemático estarlas limpiando y ese ya es otro boleto, ya después tal vez en un futuro lo platicaremos, pero es un poquito más complicado, ¿no? Pero sí, el tiempo más o menos promedio es de entre 5 y 6 minutos, ya dependiendo del tamaño de la pieza y del tamaño y la resina que utilizaste. Si utilizaste, por ejemplo, la Booster, tienes que ponerle un poco más de tiempo porque es una resina más viscosa. Si usaste resina, por ejemplo, casteable, también tienes que usar
dejarla más tiempo porque también es una resina más viscosa. O si utilizaste la resina estándar, pues no tienes tema, entre 5 y 6. Pero sí, esa no hay problema. Si tú la dejas 10, 15 minutos girando en alcohol, no hay problema. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no es tan abrasivo el alcohol y no te va a quitar detalle de tu pieza, simplemente pues te la va a estar limpiando, ¿no? Obviamente no la vas a dejar toda la noche ahí, pero no es no te afecta tanto, ¿no? Pues bueno, eso ya es de la parte del curado y de la parte de limpieza. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna otra duda de eso? Si no, para pasarme a las otras resinas. ¿Cuánto tiempo podría quedarse el VAT con la resina? ¿Cuáles son los riesgos? Eso está bueno. El VAT se puede quedar con la resina todo el tiempo que tú quieras. El único problema va a ser que cuando vuelvas a utilizarla, si es que lo dejaste, no sé, 2 meses sin utilizar, que es muy raro que alguien deje una impresora sin utilizar más de un mes, lo que vas a tener que hacer con esa resina, vas a tener que volverla a agitar. Si no tienes ningún problema. ¿Cuáles son los riesgos? Pues el único riesgo que dejes el VAT en una resina, pues es que alguien la tire o alguien la mueva o se pueda caer, pero realmente no hay tanto problema con dejar el VAT lleno. Lo más recomendable es que, vamos, la gente cuando está utilizando su impresora de resina es porque va a hacer sus impresiones y va a terminar. Muchas de las veces, o mucha gente lo que hace es termina y la vuelve a guardar. Eso no es tan recomendable si es que vas a volver a imprimir el día de mañana, por ejemplo, ¿no? O si sabes que, por ejemplo, hoy es lunes y tú sabes que el jueves o viernes vas a volver a imprimir, pues ¿para qué la guardas? No es necesario. Pero si sabes que, por ejemplo, hoy lunes la voy a usar y no la voy a usar hasta dentro de 3, 4 semanas, entonces sí podrías limpiarla o al menos quitarle la resina y listo. No hay riesgo fuera de que se caiga o algo así. O sea, la resina no le pasa nada, salvo que la dejes muchísimo tiempo si tienes que volverla a agitar, pero nada más. Buenísimo. ¿Qué Pues creo más? que has aclarado las dudas de los jóvenes Padawans. Entonces, continúa con las demás que están bien interesantes. Oye. En el Chutibook, la opción de blending elimina el efecto de la pata de elefante. En algunos casos sí, en algunos casos no, pero definitivamente depende mucho de la pieza. Depende muchísimo de la pieza. Hay veces que sí tú podrías hacer, lo que les comentaba, si tú puedes hacer la pieza, o sea, si tu pieza es sólida, como una pieza de ajedrez o una estatuilla pues, plana o más bien que sea en vertical sin mucho detalle, no tienes tanto problema por la pata de elefante y sí te va a ayudar mucho el blending, pero si no, lo mejor es que sea con elevación, independientemente del slicer que utilices. ¿Cuántos usos recomiendas para, ¿qué? ¿Cuántos usos recomiendas para el uso de una resina? Híjole, esa pregunta está muy difícil. La resina tiene cierta vida, pero vida útil, pero esa te la define el este, el, el manufacturero. O sea, realmente ahí te dice o te viene ahí cuánto tiempo, la fecha de caducidad. Uno se puede dar cuenta cuando una resina está vieja, cuando empiezan a salir líneas o como, se puede decir, los soportes salen como con pelo. Se puede decir, es la mejor definición que encontraría para eso. Un soporte con pequeños pedacitos como de pelo. Ahí te das cuenta que esa resina está vieja y entonces ya no te sirve. Puedes utilizarla para piezas más grandes o que no tengan tanto detalle, pero ya no sirve. Esa resina ya no sirve. ¿Cuántos usos recomiendas para una resina? Pues lo que te dure. O sea, realmente depende mucho de qué es lo que estás imprimiendo y qué es lo que estás haciendo. A mí no me dura 1 litro, no me dura ni un día. Entonces, depende mucho de lo que vas a imprimir, ¿no? No solemos dejar resina parada, porque pues al final de cuentas nosotros tenemos que estar imprimiendo constantemente, pues no, la resina parada no es algo que nosotros manejamos, entonces no te puedo dar una muy buena respuesta sobre eso, porque no lo sé, no tengo tanta resina parada, no es mi caso. ¿Qué más dicen? ¿A qué se le llama el efecto pata de elefante? El efecto de la pata de elefante es cuando te queda grueso. Haz de cuenta que no tengo algo que tenga una pata de elefante, pero haz de cuenta que tú tienes una pieza lisa y le queda un cierto grosor o cierta... Vamos, haz de cuenta que tú querías hacer un cuadrado
y te sale como un pentágono, ¿no? Con una patita extra o como un romboide. Eso podría ser ese podría ser el ejemplo de una pata de elefante, pero realmente es porque te queda un poco gruesa de algún lado más que otro. Entonces no te queda totalmente plana y por eso se le llama que es el efecto de pata de elefante. ¿Qué más tenemos? Para imprimir con resina a veces es complicado, no tanto, es como imprimir con, no, pues realmente es la resina flexible. Nada más ahí lo único que tienes que hacer son cambiar tus tiempos de exposición, que es lo mismo que pasaría con la resina translúcida, como por ejemplo esta pieza es translúcida, no sé si se alcanza a ver. La, la. Creo que ahí se ve. Esta pieza es translúcida totalmente, o al menos eso esperaría. No se ve tanto. Pero bueno, es transparente. Esta pieza, por ejemplo, o más bien esta resina en particular, necesita un mayor tiempo de exposición, sobre todo porque al tú estar jugando con la luz ultravioleta, como es transparente, pues la luz pasa, ¿no? O literalmente traspasa la resina, por lo tanto tienes que hacer un tiempo de exposición mucho más lento o más largo. Y aquí es donde te importa o donde realmente te interesa la parte de el retract speed o la velocidad de retracción para que tú la puedas dejar más tiempo abajo antes de volverla a subir y además le ayudes eso al tiempo de exposición que le hayas puesto. Para resinas translúcidas se hacen aproximadamente de 4 a 7 segundos. Hay veces que necesitas más, nunca menos. Siempre es de 4 a 7 es el promedio. Hay veces que sí puedes llegar a necesitar 10 o más, ¿no? Pero fuera de eso, no necesitas tanto. Si tú te llegas a pasar de eso, lo vas a notar con la pieza, se va a notar sobreexpuesta. ¿Cómo se nota sobreexpuesta? Con un tono opaco. Cuando empieza a estar opaca es cuando ya te diste cuenta que quedó sobreexpuesta. Si te queda este efecto totalmente translúcido y que no tiene, o sea, que parezca prácticamente cristal o resina epóxica, te puedes dar cuenta que la exposición fue la correcta. Entonces, bueno, esa es la gran diferencia entre una y la otra. Y una de las ventajas de esta resina en particular es que esta se puede, bueno, la otra también se puede pigmentar, pero tienes base, ¿no? Tienes un color de base gris, base blanco, base negro. Entonces hay veces que es un poco difícil pigmentarla porque tienes que jugar con ese color de base. Esta transparente es la que sí puedes pigmentar y te puede quedar del color que tú decidas, ¿no? Ya dependiendo de tu pigmento. Y esta sí puede, esa es la ventaja de esta, sí la puedes pigmentar. Y creo que ya, eso es lo que puedo decir de esta resina. ¿Qué más? Hay varias preguntas acá. ¿Qué más dicen? Ya no vi. Hay un tema con el cual muy poca info acerca de las nuevas máquinas que no ponen la placa de chute, por lo tanto no se pueden usarse. Lo que pasa con Chuti es que perdió el soporte y las impresoras viejas o las impresoras, pues sí, relativamente viejas ya no aguantan el software nuevo. Entonces lo más recomendable para eso es bajarte la versión del Chuti. Seguir utilizando creo que es la 8, la 7 u 8, no me acuerdo cuál es la versión que tienes que utilizar para el Chuti, para que funcionen, porque si no ya no lo va a ayudar, no va a poder usar la impresora. La otra también es que puedes hacer una actualización del firmware, pero pues eso ya te requiere un poquito más de conocimiento de componentes internos de la máquina, porque no, las impresoras tienen su LCD y demás, pero no son user friendly. Y cuando tú le haces la actualización del firmware, no lo haces directamente en la pantalla, tienes que hacerlo, tienes que puentearla y es mucho más complicado. Y no es tan simple como nada más le metes un USB diferente o algo así. No es así. Tienes que hacer un puenteo directamente a la tarjeta madre y pues no cualquiera lo sabe hacer. Entonces ahí tienes un riesgo de esa parte. Más, ya que los fabricantes no han... Sí, más o menos es eso. Para resinas ABS, ¿cuánto sería el tiempo de exposición recomendable? Para las flexibles o las ABS, tú tendrías que utilizar casi los mismos parámetros que para la casteable. La casteable, por ejemplo, este es casteable. Esta resina casteable se llevó
si no me equivoco, fueron 25 segundos de exposición. Entonces, eso es precisamente porque es mucho más viscoso, más densa, es un poco más complicada que llegue, es más densa que la translúcida, por lo tanto necesita más tiempo de exposición. Aunque tú digas, bueno, es que esta también es translúcida y debería ser lo mismo que la de acá, no. La casteable y la flexible, la mayoría de las flexibles, si no es que todas, son transparentes o tienen cierta transparencia, entonces sí necesitan un tiempo de exposición de más de 20 segundos. Ya dependería de la marca y de tu impresora, pero el estándar es arriba de 20. No hay ninguna ABS o ninguna flexible que use menos de eso. Entonces sí, hay que considerarlo también en tus tiempos de impresión, porque pues, es casi el triple de lo que estás utilizando con la otra, ¿no? O casi 4 veces lo de la estándar si la estás usando en rápido. Y pues bueno, básicamente es eso. No sé si tengan alguna otra duda de esta parte o qué más. Si tienes aún más, algo que te falta explicar, tú échale. Recuerden que yo estoy tomando nota para hacerle su cajuta al final con su regalito, chicos. Así que aprovechen de una vez. Y si tú quieres comentar algo más de las flexibles, de las casteables, no sé. Lo que puedo comentarles un poco tal vez de la resina casteable son sus usos. La resina casteable es especialmente para hacer piezas que se van a hacer en algún otro material, ya sea metal o cera, por ejemplo, o algún proceso ya sobre todo se usa mucho para joyería. Esa casteable lo que te hace es que puedes hacer el proceso de cera perdida, puedes hacer el proceso de arena, o puedes hacer el proceso de moldes de silicón vulcanizados para poder tener tu pieza en metal después, ¿no? Hay veces que tú podrías hacer tu pieza en resina casteable, esa pieza se va a perder, lo más probable es que se pierda. Hay veces que si tu proceso de creación, por ejemplo, para un anillo, vamos a poner un ejemplo, vamos a hacer un anillo, lo haces con casteable, y de ese lo usaste o lo hiciste con un silicón vulcanizado, puede ser que esa pieza la puedas volver a utilizar si tu proceso fue limpio. Si tuviste algún problema con el silicón o con la temperatura y se quebró, entonces ya no vas a poderlo utilizar. Pero esta resina, la idea es que no se vuelva a usar, es de un solo uso, pero es mucho más precisa que las otras porque requiere un nivel de detalle mayor, porque vas a usar o vas a dejarla en un material diferente que requiere este tipo de detalle mucho más alto, ¿no? Entonces, como les decía, estás hablando de un anillo, de un arete o de cualquier cosa de joyería, o inclusive de piezas más grandes como un engrane o alguna pieza para construcción o algo mucho más específico que después va a hacerse en metal. Lo más probable es que lo uses en metal, entonces necesites una casteable. Puedes usar las casteables para hacer después en diferentes metales. Sí, sí puedes usar diferentes metales, ya depende mucho de tu proceso y demás. Y ese ya es otro tema que tal vez podemos tomar en otro día, pero más o menos para eso sí, para eso funcionaría. El límite de mi impresora es de 15 centímetros de alto. ¿Puedo imprimir la pieza de 15 centímetros de alto también? No, la respuesta es no. El máximo que tú vas a poder hacer tu pieza de una sola a lo alto es de 14,5. Sobre todo porque estás considerando la altura extra que le hiciste para la separación de la pieza y sobre todo depende mucho de cómo está la estructura de tu impresora. Hay algunas personas que, por ejemplo, el tornillo del eje Z le quitan la tapa y le ponen un tornillo más largo. Si tú le pones el tornillo más largo y le agregas el brazo, sí podrías imprimir piezas más altas, pero realmente eso ya requiere modificar físicamente la impresora y es un poco más complicado. Pero así de cajón, acabo de comprar mi impresora y quiero hacer una pieza de 15 centímetros de alto, no lo vas a lograr porque tienes que considerar la altura de separación. Y una pieza de 15 centímetros, lo más recomendable es que la hagas en 2 partes, mínimo, para que, sobre todo por el tema del desperdicio, si llega a fallar una parte de la impresión, no desperdiciaste toda la pieza, porque aquí en la impresión de resina sí es muy,
muy marcado. Si tienes un pequeño error, ya no sirve toda tu pieza. Entonces, a más piezas, precisamente es lo que les comentaba de los usarus. Estos usarus son de 12 centímetros, a escala 12 centímetros, y nosotros hicimos los brazos separados porque nos dimos cuenta con las otras impresiones que muchas de las veces los brazos fallaban. Entonces, perder toda esta pieza por un brazo, mejor hago el brazo por separado, y entonces ya después, si falla el brazo, hago otro más y no desperdicié toda la impresión. Lo mismo con el pelo. Había partes donde el pelo no embonaba bien o se quedaba pegado en la parte de la armadura, entonces desperdiciábamos toda la pieza completa. Entonces ya con eso nos dimos cuenta que tiene que ser separado. Entonces sí es recomendable, dependiendo de la pieza, separarla. Una pieza de 15 centímetros, por ejemplo, el Link, este es de 15 centímetros. Este de aquí es de 15 centímetros y lo hicimos de 2. Sí salió de las dos piezas normal, sin ningún problema, pero lo hicimos de 2. Es mejor hacerlo así, porque si falla, nada más vuelves a hacer una de las piezas y no toda completa. Aquí, por ejemplo, si hubiésemos tenido problema con la espada, ya toda la parte de arriba ya no sirve. Entonces, ahí la pieza viene separada por brazo, mano, cabeza, escudo y demás. Pero ya que lo armamos así, nos aseguramos de que todo no, o sea, que todo estuviera bien soportado para que no tuviéramos problemas. En el caso de que te llegue a fallar, es recomendable hacerla por piezas. Más, dice, ¿qué software se usa para poder recortar piezas grandes? Nosotros usamos el Mesh Mixer. Ese es el que nosotros utilizamos. En algunos casos usamos el Prusa para hacer cortes rectos. Pero si tú quieres hacer ya con encastres, usamos el Mesh Mixer. Sí. Que si pegas, ¿con qué pegas las piezas cortadas ya que las sacas de la impresión? Nosotros usamos el cianocralato. Es cola loca normal. Bueno, no normal. Usamos la, ¿cómo se llama? Industrial. Dame un segundo. Yo creo que va para mostrarla. De todos modos, chicos, si tienen alguna otra duda, pueden comentarlo, pueden abrir su micrófono. Si no saben nada de resina, pues este es el momento para que se den una idea mejor de lo que es esta tecnología. Y justo, ahí está. Es esta. Aquí está al revés, pero bueno, es cola loca industrial de 1000, de viscosidad baja, pero tiene que ser la industrial para que pegue mejor. Listo. Cola loca. Entonces, bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿Ya listos para el Kahoot? ¿O quieren seguir resolviendo algo que quieran ver? Pues, ¿cómo van? ¿Cómo van? Porque ya. Para iniciar a trabajar con resina, ¿qué recomiendas en cuanto a equipamiento? Lo principal para trabajar con resina, creo que serían los guantes, lentes de protección, alcohol isopropílico, y pues prácticamente eso es lo principal para limpieza y demás, y manejo. Ya de ahí, pues la impresora, tener tu centro de lavado y curado, también podrías tener en algunos casos algunas secadores para evaporar un poquito más rápido la pieza o las ultrasónicos, pero bueno, eso ya es mucho más detalle, ¿no? Lo mínimo son los guantes, lentes y guantes, lentes y el alcohol isopropílico. Creo que eso es lo principal para la resina. En cuanto a las marcas de resinas que podrías utilizar para empezar, depende mucho. La verdad es que sí depende mucho de la impresora. La verdad es que yo no recomiendo la resina de Elego. Creality está muy buena. Nosotros usamos la Sunlu, usamos también la de Nyqubic y en algunos casos usamos Booster. La verdad es que no usamos tanto Booster, pero son las que más utilizamos. Yayo también es buena y creo que ya, al menos de esas de las que utilizamos. ¿Cómo pego dos piezas transparentes? Esa es buena. Las piezas transparentes tú las puedes pegar
con muy poquito cianocralato y alrededor de la pieza le pones tantita resina de la que tienes, de la que está en tu bat, por ejemplo, con una pequeña brocha. Nosotros somos brochas o pinceles pequeños y con una lámpara de luz UV, de esas manuales, le echas tantita a tu pieza, haz de cuenta que vamos a suponer que estas son dos transparentes, ya están totalmente unidas y correctas, ¿no? Entonces, aquí en esta parte de aquí, yo le voy a poner resina y le voy a dar con la lámpara para curarla. Y esa es la mejor forma de pegar piezas transparentes para que no se note tanto el detalle de la unión. Si tú la pegas directamente nada más con cianocralato, puede ser que en algún lado o en alguna orilla se pueda salir y entonces te quede esa marca blanquecina y pues no se ve igual o no se ve bien. Entonces es muy poco en el centro y toda la parte de afuera le pones de la misma resina que utilizaste y la curas independiente para que no te quede la marca o la línea de unión. No es recomendable actualizar el firmware de las impresoras. Básicamente ya vienen por default y están puestas para que te duren por lo menos 5 o 6 años. No hay que estarlas actualizando. Además de que es un proceso difícil, como ya lo mencionaba. Entonces no es recomendable actualizar el firmware. Hay mucha gente que dice, sí, le voy a poner para poder utilizar el Litchi, para poder utilizar el Box y estar más... no es recomendable cambiar el firmware de la impresora. Porque aparte es un proceso muy tedioso, no es tan simple. Y pues listo, creo que ya. Tengo una duda, ¿puedo mezclar las sobres de resina para hacer una figura random? Sí, sí se puede. Hay veces que no te va a salir bien o no te va a salir igual, pero nosotros tenemos el bote, le decimos el bote de melcocha. El bote de melcocha lo que tiene es todos los residuos de todas las resinas que ya no podemos utilizar o que ya se acabaron o que ya están viejas o ya no las vamos a utilizar, se van al bote. Y ese bote después se mezcla bien y de ahí se hace alguna pieza grande o alguna pieza que no tenga tanto detalle, por ejemplo, por lo general bases o escenografías que no requieren tanto detalle o que son piezas más grandes, sí la podemos utilizar. Hay veces que no sale bien, pero pues bueno, eran residuos o no te importaban tanto. Y, pero sí se puede utilizar. Sí se puede utilizarla. ¿Hay alguna manera de poder utilizar los sobrantes? No hay manera. No hay ninguna manera. Tal vez lo que puedes hacer con una pieza ya terminada que esté... Los soportes definitivamente no te sirven para nada, a menos de que los uses como para relleno o los uses como para hacer el pegamento que mucha gente usa. Hay un pegamento en específico para hacerlas o para hacerla, para pegar las piezas de Warhammer. Es no me acuerdo que se llama Goo. No me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Este pegamento lo que haces es, tú puedes llegar a mezclarle en algunos casos los pedazos del sprue de Warhammer, o le puedes poner soportes de la resina para que agarre cierta consistencia o se haga un poquito más pastoso y puedas pegar de mejor manera, pero definitivamente no hay manera de que puedas reutilizar eso. Si tienes una pieza rota, lo que puedes hacer, por ejemplo, si a mí me hubiese salido mal los pies de este y ya no lo fuera a usar, lo que puedo hacer con este es un torso. Podría ser un busto. Le puedo poner aquí una base como del busto y listo. Pero no hay manera de reutilizar las piezas. No puedes decir, ay, ¿sabes qué? Yo sé que mi impresión nada más está mal del brazo, entonces pues lo voy a poner y voy a dejarlo imprimir desde aquí para acá. No es tan fácil porque si es un tema milimétrico donde tú tendrías que estar 100% seguro que lo vas a cortar ahí. Un ejemplo podría ser aquí falló la espada, digamos, falló la espada, ¿no? Entonces ya sé que la espada es de aquí, entonces yo tendría que imprimir toda la mano completa con la espada y entonces manualmente cortarle este pedazo y pegarle la otra impresión, pero no es tan sencillo y no puedes reutilizar la resina. Los soportes se curan y se van a la basura. Eso sí los puedes dejar curando al sol sin ningún problema. Ya que estén en el sol, eso sí los puedes dejar todo el día o el tiempo que quieras y después los tiras a la basura. Y una pregunta personal es, ¿qué es mejor? ¿Curar primero en UV y después isopropílico? ¿O primero No. isopropílico y después Siempre, UV?
Siempre el proceso es el mismo. Sale de sale de la impresora, la metes en el isopropílico, te esperas a que evapore, quitas soportes y luego curas. No, no hay otro proceso. Esos son los pasos que tú tienes que seguir. Buenísimo. Perfecto. Vi que hay impresiones que tienen detalles rojos por dentro y transparentes por fuera. Híjole, estos son un poco más específicos, no es tan fácil de hacer. Mucha gente lo ha intentado y no es tan controlable. El tema aquí o lo que puedes hacer para este tipo de impresiones es hacerlo con una resina translúcida y esa resina translúcida dejarle ciertas partes donde tú ya sabes, o sea, en el slicer tú tienes las capas y tienes las caras de dónde vas, hasta dónde vas a llegar, ¿no? Entonces, si tú empiezas a jugar con eso, por ejemplo, vamos a suponer que hiciste una cara, ¿no? Y ya sabes dónde están, en qué momento llegan las cuencas de los ojos. Entonces, sabes que en la capa, o sí, en la capa 2467, por decir un número, ahí va a empezar los ojos, entonces ahí tendrías que pararla y una vez que suba, ponerle más o menos ahí, mezclar un poco con tu translúcida, mezclar alguna otra, vamos a decirle un color rojo, ¿no? O un color azul. Y ya con eso pones otra vez tu impresión a continuar y entonces ya podrías mezclarla y después limpiar. Pero es muy complicado, es muy difícil y la mayoría de esas piezas no son impresiones, son epóxicas. Es mucho más fácil manejar el tiempo de los colores con una epóxica que con la impresión. En caso de dejar destapada la resina, ¿le afecta? Sí, todo le afecta. La resina tiene que estar totalmente tapada, si no se estraga o se echa a perder. Este, todo lo que pueda entrarle, polvo, humedad, todo, cabellos, todo, eso te va a afectar a la impresión. Por eso es muy importante después de usarla, filtrarla antes de guardarlo otra vez en la botella para que no lleves ese tipo de residuo a la botella. Si es un cubo de 15 centímetros, no es recomendable, porque si tú lo haces de 15 centímetros así completo, pegado a la cama, muy probablemente en la base o en la parte hasta arriba te va a tocar el efecto de pata de elefante. En ese caso, pero tampoco es recomendable cortarlo. La verdad es que si tú cortas un cubo, se va a notar o no va a estar 100%, no va a quedar la unión perfecta. Es muy difícil en figuras geométricas manejar esa unión exacta, porque hay pequeñas variaciones que podría haber con la resina en la temperatura, en el tiempo, en la hora en que la hiciste. Hay muchos factores que pueden hacer que una pieza idéntica no te salga igual en la siguiente parte. Entonces no es tan fácil hacerlo así. Tal vez podría reducirlo que no sean de 15 centímetros, lo haces de 14, entonces sí podrías jugar con la parte de la, de la elevación y entonces ya podrías tener tu cubo en una sola pieza, en una impresora de un máximo de 15, pues lo haces de 14 y medio y pues bueno, no te da tanto. Puedes hacerlo, inclusive lo podrías hacer de 14.7, 14.8 tal vez para jugar un poco con tus alturas, pero no es recomendable partirlo. ¿Cuándo se sabe que ya es cara de cambiar el plástico del bat de la bandeja? El FEP. El FEP se nota cuando hay que cambiarlo. Cuando tienes cuando tienes muchos errores de impresión, cuando ya estás escuchando que la impresión está sonando como si fuera velcro, muy, muy pegado, entonces ahí eso quiere decir que ya se aflojó un poco la tensión del FEP y entonces tienes que cambiarlo, o cuando tiene un hoyo. Básicamente esos son las tres principales motivos para cambiar un FEP. ¿Cuán resistente es la resina en el sol? Golpes en comparación a la FDM. Pues con el sol, pues no hay tanto tema. Una vez que ya está curada, pues ya no se tiene tanto tema. En cuanto a los golpes y demás, pues sí difiere mucho. El FDM es plástico, al final de cuentas. Entonces sí tiene una resistencia un poco mayor que en cuanto a la resina. Por eso nosotros la mezclamos con resinas flexibles para que puedan tener ese tema de resistencia. Pero definitivamente no es plástico. Al final de cuentas, si tú quieres tener ese tipo de resistencia, entonces tendrás que utilizar otro tipo de resinas, ya sea resinas plastificadas o algún otro tipo de poliuretano,
para que puedas tener la resistencia del plástico. Pero definitivamente la resina de impresión no te va a servir para eso, a menos de que sea la ABS, pero pues es mucho más costosa que las otras, ¿no? Puede pasar que se despegue la pieza y los soportes de la base de impresión siempre, sí, sí puede pasar. Si tú no tienes un buen tiempo de exposición en tu primera capa, todo lo demás se puede despegar y entonces ya valió tu impresión. Y sobre todo también cuando la pieza es muy grande y hay succión, sí puede llegar a jalarse o quedarse pegada y entonces se arranca directamente de la parte de arriba, entonces tienes que tener cuidado. Cuando esa pieza es más grande o es hueca, lo más recomendable es lo que le decía, de la parte de la elevación, a mayor elevación, evitas ese tipo de problemas. ¿Va a ser más tiempo de impresión? Sí, sí es más tiempo de impresión, pero pues bueno, no creo que te afecte mucho una hora más versus hacerlo con una FDM que te va a tardar 12 horas más, ¿no? Entonces sí, sí varía mucho el tiempo de una y otra y tendrías que tener cuidado con esa parte de que no haga vacío. ¿La resina de piso funciona para imprimir? No, no, no. Son totalmente distintas. La resina de piso es otro tipo de poliuretano. Esa sí te podría servir para, por ejemplo, una mesa o para un encapsulado y demás, pero no te sirve para imprimir para nada. De hecho, podrías lastimar tu impresora porque además esa resina es un proceso diferente. Esa resina tiene un proceso químico que no requiere luz ultravioleta. Entonces, pues no te serviría porque tu impresora pues, no la va a hacer, nunca la va a imprimir. Esa es un proceso químico que requiere se hace como calor, digamos, no con luz. Son totalmente distintas, no te sirve. Listo, Raquel, no sé si Va, alguien nos tiene alguna buenísimo. duda más o si no ya empezamos con el Kahoot y listo. Y si no, empezamos con el Kahoot. Chicos, ustedes son tremendos. Pues muchas gracias a Eric. Espérate, compadre, no te me vayas. Ya me fui. No, aquí sigo. No nos apagué. No, nada más ahí. Bueno, pues antes que nada, gracias a todos los que están. Gracias por este increíble tiempo. Gracias a ti, Eric, principalmente por esta increíble ponencia que nos acabas de brindar con todos los datos necesarios. Y pues esto es para ti, ¿no? Un pequeño reconocimiento de agradecimiento por tu increíble ponencia de parte de nosotros. Ahí te la mando por WhatsApp. Muchísimas gracias por participar, por este año ser parte de nuestro crecimiento y apoyarnos en todo momento. Eso es increíble. Vales mil, hombre, y pues usted seguirá siendo el Superman de la impresión de resina. ¿Por qué? Puede hacer de todo. Entonces, tu experiencia lo avala. Y pues bueno, vamos a pasar a lo bonito, a lo bueno y a lo interesante. Vamos a entrar a Kahoot. Les voy a mandar el link. Es kahoot.i. Kahoot.i para que puedan empezar a ingresar lo que es el código. Lo que les va a pedir es ingresar un código o un PIN y va a ser el 491-1303. Con ese vamos a empezar a jugar y pues aquí se van a empezar a registrar si ustedes anotaron algo. El premio del día de hoy es una increíble agenda, así es. Es una agenda de la marca Asta para que ustedes puedan organizar y decir, este día voy a empezar con mi impresora de resina a imprimir y fundir como un loco. Así que empiecen ustedes a ingresarlo, chicos. Si alguien tiene problemas, con gusto los vamos a poder apoyar. Y pues bueno, pueden participar ustedes, su mamá, su hermano, no pasa absolutamente nada. Si solo participa uno, pues ni modo. Por ahí ya tenemos a uno que dice, esa agenda es mía. Vamos, chicos, vamos, unos poco a poco. Si tienen problemas, si son de otros países, no se preocupen, ustedes también participan, aunque no sea la misma, pero se las vamos a mandar hasta su casa. ¿Vale? Eso, ya van entrando poco a poco. ¿Qué va a pasar aquí? Les va a aparecer la pregunta en la pantalla, yo se las voy a leer y a ustedes les va a dar 4 opciones. Esas 4 opciones van a estar representadas en un cuadrito, les puede aparecer el texto o igual se los puedo ir leyendo, ¿sale? Para que igual puedan irlo seleccionando conforme el que ustedes crean que dijo nuestro increíble ponente el día de hoy. Prontamente también tendremos otra reunión con otros chicos para la explicación de Eric con otros temas, que ese hombre es un estuche de monerías, tiene muchísimo conocimiento, así que ustedes entren, chicos, y
Ahí tenemos igual una comunidad, nos pueden contactar. Les dejo mi número si les interesa algún producto también. Nosotros vendemos resinas, vendemos maquinaria y damos capacitaciones a todo México a distancia y presenciales, ¿vale? Les dejo mi número. Ahí cualquier cosa les puedo estar apoyando. Si quieren algún diseño, si quieren entrar a la comunidad, si quieren algún equipo, algún producto, con muchísimo gusto, ¿vale? Vamos a dar 2 minutitos más por si alguien más se quiere conectar. Son 9:09 y 9:11 comencemos para que ahí puedan ponerse al corriente. Si quieren ir por agua, corran y vamos a empezar en un minutito más, ¿vale? ¿Ya habían tenido la experiencia anteriormente con Kahoot? ¿Qué te falta? ¿Es su primera vez? Sí, no, no, sí. Uy, sí, pasa con el internet, está lento, te espero, Anthony, no te preocupes. Ahí estamos. Le esperamos ahorita que se conecte. Y ya comenzaremos, ¿sale? Sí, chicos, su internet está lento, vamos esperando que abajito le pongamos su nombre. Ahí vamos, poco a poco. Conéctense y vamos a empezar en un ratito. Se desconectaron 2 que tengan su internet y puedan comenzar. Traté de darle un poquito más de espacio a las preguntas para que lo alcancen a leer. Pero ustedes, sí se puede. Pues ya de plano comenzamos. Pues yo digo que empecemos porque ya está saliendo la gente del Kahoot, mira. Ya están sacando personas, dicen ya no. En la transmisión. ¿Qué? ¿Chipibola? No sé. Ah, mira, ahí está. Dale, dale. Un minutito más, chicos. Conéctense. 2, va buenísimo. A la 1. A las 2. Y a las 3, vamos. Entonces, de primera pregunta tenemos lo que es ¿cuál es el tema de hoy? Ah, está muy fácil. De resina y dónde usarlos, cómo usar una impresora de resina, qué es la resina en la impresión 3D, dónde comprar buenas resinas. Vamos, vamos. Fue el primero que apareció en el título, por ahí pueden ver la publicidad también. Uy, uno se equivocó, pero vamos bien, vamos bien. ¿Qué nos arrojará el podio esta vez? La la! Desidereo, Cristian y Rodi. Vámonos. ¿Puedes combinar la resina flexible con la estándar, sí o no? Están muy fáciles, la verdad, es de que está para el que prestó atención. Si no, pues ahí tenemos los resultados. ¡Ay, no! Bueno, continuamos, a ver quién es el siguiente. Vamos a dar un... ¿Dónde conseguirás la mejor resina al mejor precio? Ay, por favor, eso está muy fácil. No vayan a poner su tiendita de la esquina, chicos. ¿Qué pasó? Ah, mira. Muy bien, muy bien. Así los voy a entrenar. Ay, sí. Desidereo Rodi está respondiendo rápido, pero van a la brecha. Daniela ya subió, es su hermana. Ariel, ahí va. No se rindan, no se rindan. ¿Cómo determino el tiempo de mi impresión?
de la velocidad, el tiempo de exposición, la velocidad de altura, distancia de retracción, tiempo de quemado en resina. Hubo 3 puntos que nos dijo Eric en un momento que volvió a preguntar, así que chicos, presten atención. No te preocupes, Fernando, para mañana puedes entrar, te esperamos con calmita, no pasa nada. Y pues chicos, 3 se equivocaron, 4 acertaron, vamos a ver qué tal. Y ahí van a la cabeza Sidereo, Rodi, Daniela. Cristian, ¿qué pasó? Pero bueno, ¿verdadero o falso? ¿Las piezas se pueden curar por dentro? Sí, no, sí. Esa fue una pregunta constante, ¿no, Eric? Sí, ya dijo que sí. No, no tan constante, pero sí hicieron una pregunta. Sí, fue una buena pregunta. Ahí va. Uy, Ariel bajó, pero Mateo dice yo subo y Rodi se mantiene. Va competido esto, ¿eh? 6 de 9, ¿verdadero o falso? ¿Todas las piezas huecas necesitan un orificio? Ay, eso ya no me acordé si sí le puse la correcta. Hay una disculpita, ¿no? Pero, pues, ¿qué tal? Eso, miren, sí prestaron atención. Eres un excelente maestro, ¿eh? Así que Ariel vuelve a retomar su lugar y dice, no, yo quiero esa agenda. ¿Cuál es el porcentaje de alcohol para utilizarlo? Menos del 80%, más del 80%, más del 60% o arriba del 10%. Ya con el 10, puro, casi lo puedo usar. Eso chicos. El sidereo va, pero buenísimo. El siguiente. ¿Se necesita curar una pieza? ¿Necesitas curar las piezas después de esta ponencia? Cuando salen de la impresión. Obviamente tiene un proceso, pero eso. Y ahí van. La última. ¿Por qué se dejaría más tiempo en alcohol isopropílico? Porque la pieza es grande, porque la resina es de diferente marca, porque es viscosa la resina. Porque sí. Porque sí. Porque quiero y se me antoja, fíjate cómo lo ves. ¿Qué Porque es pasa mío. cuando lo dejas más tiempo, Eso también me causa... Sí le preguntaron, no pasa nada. Digo, tampoco la vas a dejar toda la noche, todo el día, pero no le pasa nada. Ah, bueno. Porque decían, se deshace. Y yo, no. No, solamente si la haces o sea, si la dejas remojando en acetona, tal vez sí. Pero en el alcohol isopropílico no le pasa nada. Ah, ahora, qué interesante, qué buen dato. Y pues bueno, el podio está en... Tercer lugar, Daniela, te equivocaste en una, hermana, muy cerca. Rodi, felicidades. Y el premio es para... Sidereo. Dásela, Rodi. Eso, Rodi, Dásela, ¿eres de Rodi. Yo sí puse México? atención. Empezamos, Rodi, ¿eres de México? No es cierto, es broma. Sí, chicos, contáctenme, ya tienen mi número. Muchas gracias por participar. Los espero el día de mañana. Mañana tenemos lo que es negocios en impresión 3D con Abraham Trujillo. Así que no se lo pueden perder, cómo hacer este negocio rentable y que puedan crecer en un tiempo cordial, porque nada es rápido, pero tampoco nada es tan lento. Así que pueden tener ganancias increíbles de la mano de los expertos. Simplemente que se lo puedan ustedes preguntar si tienen dudas y con todo gusto él va a estar a la disposición de la comunidad. Perfecto, Rodi, mándame un mensaje, te hacemos cambio mañana. Así que, chicos, muy buenas noches, muchas gracias. Eric, nuevamente muchas gracias por todo. Mando un fuerte abrazo y que descansen.